Muchos conocen la película Expediente Warren de Conjuring, pero la verdadera historia de lo que sufrió la familia Perron en su granja de Rhode Island en 1971 es infinitamente más larga, oscura y desgastante. Caroline y Roy pensaron que habían encontrado el hogar perfecto para criar a sus 5 hijas, una hermosa y gigantesca casa de campo del siglo XVIII rodeada de hectáreas de naturaleza. Sin embargo, el día que se mudaron, el antiguo dueño les dio una extraña advertencia antes de entregar las llaves. Por el bien de sus hijas, dejen las luces encendidas por la noche. En ese momento lo tomaron como una broma de mal gusto. Fue el primer error de muchos. Las primeras semanas transcurrieron en una calma aparente, pero el ambiente de la casa comenzó a cambiar. Se volvió denso, gélido y difícil de respirar. La primera anomalía fue el olor, un hedor insoportable a carne podrida y a azufre brotaba en las esquinas de las habitaciones sin ninguna explicación física. Aparecía de golpe y desaparecía a los pocos minutos. Luego empezaron los ruidos. Cada noche, exactamente a las 3:15 de la madrugada, las puertas de los armarios comenzaban a azotarse al mismo tiempo. Las 5 niñas empezaron a despertarse con los pies suspendidos en el aire, como si alguien invisible intentara arrastrarlas suavemente hacia el borde de sus camas. Caroline, la madre, fue la que se llevó la peor parte. Empezó a notar que los objetos de la cocina se movían cuando ella les daba la espalda. Las escobas aparecían en habitaciones cerradas y las ollas caían al suelo con violencia. Pero el horror físico comenzó cuando Caroline empezó a despertar con moretones perfectos en forma de dedos humanos alrededor de sus brazos y pantorrillas. La energía de la casa la estaba consumiendo. Bajó de peso drásticamente, sus ojos se hundieron y su mirada se volvió esquiva. Fue entonces cuando empezaron a investigar la historia de la propiedad y descubrieron una verdad sangrienta. La casa había pertenecido a una mujer llamada Bathsheba Sherman, una presunta practicante del satanismo del siglo XIX que había sacrificado a su propio hijo con una aguja de tejer gigante para ofrecerlo al demonio, antes de colgarse de un árbol detrás de la casa. Esto ocurrió una noche de tormenta. Caroline estaba sola en el sótano lavando la ropa cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, dejándola en una oscuridad absoluta. En ese instante sintió una respiración helada pegada a su oreja y una voz ronca putrefacta le susurró: «Vete de mi casa o te enterraré en el jardín». Segundos después, algo invisible la golpeó con tal fuerza que la arrojó contra las escaleras de piedra. Cuando Roger llegó a casa, encontró a su esposa convulsionando en el suelo, hablando en un idioma antiguo que jamás había aprendido. Los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, intervinieron, pero la situación empeoró tanto durante las sesiones de espiritismo que Roger, desesperado y temiendo por la vida de su esposa, expulsó a los Warren con una escopeta. La familia tuvo que soportar aquel infierno viviente durante 10 años enteros, porque la crisis económica les impedía vender la casa, conviviendo día a día con una entidad que odiaba su existencia. El 2 de enero de 1935, un hombre joven, elegante y de mirada nerviosa entró al Hotel President en Kansas City. Se registró bajo el nombre falso de Roland T. Owen. No llevaba equipaje, solo un cepillo de dientes, un peine y un frasco de pasta dental en los bolsillos de su abrigo. Pidió una habitación interior en los pisos más altos y le asignaron la habitación 1046. El hombre no lo sabía, pero estaba entrando directamente en su propia ejecución, protagonizando uno de los misterios sin resolver más aterradores de la crónica negra mundial. Al día siguiente, la limpiadora del hotel, Mary Soptic, entró a la habitación para hacer el aseo. Encontró a Owen sentado en la penumbra más absoluta con las cortinas completamente cerradas y la única luz de una pequeña lámpara de la mesa. Owen parecía aterrado, mirando fijamente a la pared. Mientras Mary limpiaba el baño, escuchó a Owen murmurar con voz temblorosa: «Mary, no cierres la puerta con llave. Estoy esperando a un amigo». Horas más tarde, la limpiadora regresó para traer toallas limpias. La puerta estaba entornada. Al entrar, vio a Owen acostado en la cama, completamente vestido boca arriba y mirando al techo en el mismo estado de trance. En la mesa de noche había una nota manuscrita que decía: «Don, volveré en 15 minutos, espérame». La medianoche de ese mismo día, la operadora telefónica del hotel notó que el teléfono de la habitación 1046 se había quedado descolgado. Mandaron a un empleado a revisar. El empleado llamó a la puerta y una voz profunda y rasposa desde el interior, que definitivamente no era la de Owen, le gritó: «Vete, ya encendí la luz. Colgaré el teléfono ahora mismo». El empleado se marchó, pero 2 horas después el teléfono seguía dando señal de ocupado. Otro empleado subió y, al no recibir respuesta, abrió la puerta con llave maestra. Lo que encontró dentro de esa habitación parecía una escena sacada de una pesadilla. Las paredes, las sábanas y el techo estaban completamente salpicados de sangre.
Owen estaba de rodillas en el suelo, a oscuras, con la cabeza entre las manos, agonizando. Había sido brutalmente torturado. Tenía las muñecas y los tobillos atados con cables, múltiples puñaladas en el pecho y el cráneo fracturado por golpes repetidos. Lo más perturbador ocurrió cuando el detective de la policía se arrodilló a su lado y le preguntó moribundo: «¿Quién te hizo esto, Roland?». Owen, con su último aliento, abrió los ojos y mintió deliberadamente para proteger a su asesino diciendo: «Nadie. Me caí contra la bañera». Murió pocos minutos después. Meses más tarde se descubrió que su nombre real era Artemus Walteri y que había sido víctima de un ajuste de cuentas mafioso, pero la identidad del misterioso Don y lo que ocurrió exactamente en esa habitación oscura sigue siendo un enigma que hiela la sangre. En octubre del año 2009, en las profundas montañas de Oklahoma, Estados Unidos, una familia entera se desvaneció de la faz de la Tierra sin dejar un solo rastro biológico. Bobby Jamison, su esposa Sherilyn y su pequeña hija Madison, de solo 6 años, condujeron su camioneta hacia una zona boscosa y aislada, con la intención de comprar un terreno. Lo que comenzó siendo como un viaje familiar ordinario se convirtió rápidamente en uno de los enigmas criminales y paranormales más perturbadores del siglo XXI. Días después de no saber nada de ellos, la policía localizó su camioneta abandonada a un lado de un camino de tierra. En los asientos encontraron los teléfonos de los padres, sus documentos, la perra de la familia deshidratada pero viva y una bolsa oculta con $32.000 en efectivo, lo que serían equivalente a 28.061 euros. Al no haber rastros de sangre ni violencia en el coche, la policía registró de inmediato la vivienda de la familia, buscando una explicación. Fue ahí donde el nombre y la identidad de los Jamison comenzó a tornarse siniestra. En el jardín trasero, la familia tenía instalado un enorme contenedor de carga metálico para almacenar sus cosas. En la pared exterior de este contenedor, la madre había pintado con aerosol una inscripción gigantesca, desprolija y perturbadora, que decía textualmente: 3 gatos asesinados hasta la fecha por la gente de esta zona. A las brujas no les gusta que maten a su gato negro. El mensaje parecía una advertencia de muerte dirigida a sus propios vecinos. Al profundizar en el entorno familiar, los detectives descubrieron que el apellido Jamison estaba envuelto en un violento espiral de sectas y rituales. La familia había acudido semanas antes a su pastor local confesándole bajo un pánico absoluto que su casa estaba maldita y que veían espíritus demoníacos flotando en el techo de las habitaciones. Bobby, el padre, llegó al extremo de pedirle a la iglesia balas especiales para realizar un exorcismo casero. En el registro del salón, los investigadores se toparon con el hallazgo definitivo que daba sentido a las pintadas del contenedor. La familia ocultaba entre sus libros personales una Biblia de brujas repleta de conjuros oscuros y anotados a mano. La pieza final del rompecabezas apareció cuando la policía revisó las cámaras de seguridad del domicilio grabadas en la misma mañana de desaparición. En el vídeo se mostraba al matrimonio cargando maletas de forma robótica y totalmente silenciosa. Caminaban ida y vuelta con la mirada fija en nada, sumidos en un trance profundo, sin hablarse ni mirarse en ningún momento. Parecían autómatas siendo guiados hacia su propio final. 4 años después, en 2013, unos cazadores localizaron los restos óseos de los 3 integrantes de la familia en un denso bosque a kilómetros del auto. Los 3 cuerpos estaban colocados boca abajo en el suelo, alineados perfectamente uno al lado del otro. Debido a la severa descomposición de los restos, la autopsia nunca pudo confirmar si murieron por falta de alimento en el bosque o si fue un asesinato grupal, orquestado por las supuestas brujas vecinales, o si se trató de un pacto de suicidio colectivo inducido por su propia demencia. El misterio sigue congelando la sangre de cualquiera que investigue el caso.